medicina, los aminoglucósidos, el tenofovir, el ciclovir, el adenofovir, la cistatin, el acetaminofén, las sustancias de contraste nuevamente están acá, los solventes orgánicos, los herbicidas y los inmunoglobulinas intravenosas. Ahora, la que puede producir obstrucción intratubular, sobre todo por la formación de cristales, ¿no? Tenemos acá los antivirales como el aciclovir, el nirindinavir, el glicol, etilenglicol, el metotrexate, ¿no? La sulfonamida, antibiótico y altas dosis los fosfatos orales. La nefritis intersticial aguda. Los antibióticos como la penicilina, la cefalosporina, la rifampicina, el sulfamethoxazol o trimethoprim, ¿no? O sea, Bactrim. El ciprofloxacin, alopurinol, omeprazol, imagínense para la gastritis. O sea, nadie está libre de nada. Entonces, ¿cuál es la clínica de la injuria renal aguda? Generalmente puede haber oliguria, diuresis inferior a 400 mililitros por día, ¿no? O poliuria, ¿no? O anuria, ¿no? Menor de 100 mililitros por obstrucción urinaria intermitente. Uremia aguda, se eleva la urea, la creatinina. Cuando hay pericarditis aguda, hay un dolor retroesternal. Puede haber un roce y derrame pericárdico hemático. Cuando hay sobrecarga de volumen, va a haber insuficiencia cardíaca, puede haber edema pulmonar agudo y también edema periférico. Cuando el paciente presenta una hipertensión arterial moderada y tardía, cuando hay una hiperpotasemia, salida de potasio intracelular al extracelular, arritmias, ¿no? Sobre todo que van a condicionar un paro cardíaco en diástoles, ¿no? Una hipocalcemia, una hiperfosfatemia, una encefalopatía urémica con edema cerebral, trastorno hipertensivo, ¿no? Y alteraciones electrolíticas. Una anemia multifactorial que puede ser por hemodilución, puede ser la consecuencia de una hemorragia, una hemólisis o una disminución de la EPO renal. Puede haber leucocitosis y alteración funcional plaquetaria, aunque su número es normal. Entonces, el diagnóstico, tenemos que hacer para eso una buena historia clínica para ver si hay pérdidas de líquido, como el caso de diarreas, vómitos, quemaduras, cirugía, conmoción, etcétera, o que el paciente está expuesto a agentes nefrotóxicos, como los AINES, los aminoglucósidos o los sustancias de contraste, o que esté asociado a factores como enfermedades glomerulares, ¿no? Y, por ejemplo, que es frecuente en los niños, la infección estreptocócica, una glomerulonephritis post-streptococcus, una diarrea con sangre, un síndrome urémico hemolítico o síntomas articulares, ¿no? Asociado con erupción o púrpura, como la púrpura de Henon-Shorley. O cuando hay historia de obstrucción, una anuria completa, un flujo urinario deficiente. Cuando hay signos de depresión del volumen intravascular, como se puede manifestar con una taquicardia, una recarga capilar retardada, una presión arterial baja, pulsos periféricos débiles, mucosas secas, en otras palabras, hipotensión, ¿no? Signos de sobrecarga de líquidos, bueno, eso es ladito, edema, puede haber insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, hipertensión. Ahora puede haber enfermedad renal por causas sistémicas, como en el caso de una púrpura de Henon-Shorley, una presentación aguda de lupus eritematoso sistémico, una nefritis intersticial o una reacción a un fármaco, a hallazgos articulares, ¿no? Como por ejemplo va asociado a la púrpura de Henon-Shorley o una presentación aguda de lupus eritematoso. Cuando encontramos riñones agrandados que se pueden palpar,
Puede ser una enfermedad renal poliquística o multiquística o una trombosis de la vena renal. Y signos de obstrucción, hay una alteración del flujo urinario, puede ser deficiente, y vamos a encontrar de repente también una retención urinaria a nivel vesical y la vamos a palpar como una vejiga agrandada. O cuando se ha hecho un cateterismo terapéutico, ¿no? ¿Qué exámenes vamos a pedir? Vamos a pedir un examen de densidad urinaria eh, que debe estar en menos de 1010. Cuando está mayor de 1020, vamos a pensar en una injuria renal aguda, o sea, prerrenal. En la ira prerrenal, el examen de orina puede estar normal. En una ira intrínseca, o sea, propia del riñón, va a haber hematuria, proteinuria importante, va a haber cilindros glandulares, color marrón fangoso, cilindro de células epiteliales, ¿no? También podemos encontrar hemoglobinuria sin hematuria, a consecuencia de una hemólisis o una rhabdomiólisis. Puede haber cilindros hemáticos en el caso de una glomerulonefritis y piuria y cilindros granulosos cuando hay una enfermedad tubular aguda o intersticial o una infección del tracto urinario o pielonefritis, ¿no? Ahora, la creatinina. No diferencia la naturaleza tipo o tiempo de inicio de la injuria, como les digo, se eleva tardíamente, ¿no? Los cambios demoran en relación con la tasa de filtración glomerular hasta que se estabilice, hay una disociación temporal. En la diálisis la remueve y no se puede usar como marcador. Esta creatinina ustedes han visto que varía en relación a la edad y al sexo, ¿no? También varían en relación a la masa muscular, el estado nutricional, la medicación e hidratación, ¿no? Cuando ustedes tienen un niño, por ejemplo, marasmático, o sea, niño flaquito, ¿no? Entonces, estos niños que no comen lo necesario sacan sus proteínas ¿de dónde? De su masa muscular. Y estas proteínas al metabolizarse van a elevar, van a convertirse en una creatinina. Y estos niños desnutridos pueden tener creatininas altas normalmente sin que tengan falla renal. Ahora, generalmente la creatinina se eleva cuando se pierde ya más del 50% de la función renal. Por eso le digo, el dosaje de creatinina se eleva tardíamente, ¿no? No es como el N-Negal o la cistatina C, ¿no? Que se elevan precozmente. Acá tenemos la cistatina C, producida a una tasa constante, filtrada por el glomérulo y reabsorbida y catalogizada por el tubo proximal. No se afecta por la masa muscular, a diferencia, como les decía, de la creatinina. No pasa por la placenta. Útil, sobre todo en los primeros días de vida, ¿no? Es útil cuando la creatinina no puede ser utilizada para evaluar la función renal, ya que en este caso no puede ser usada cuando hay alteraciones de la masa muscular y una espina bífida, ¿no? Hay una anorexia nerviosa, una cirrosis hepática. Como les decía, acá hay nuevos biomarcadores que detectan el estrés del riñón, o sea, en la fase latente, antes que se eleve la creatinina. Entonces, ese cuadrito que les enseñó, que donde hay daños estructurales y funcionales, ¿no? Entonces, la Enegal, que es una lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos que les dije, por ejemplo, se ha estudiado en 71 niños que iban a ser intervenidos quirúrgicamente por problemas cardíacos, y la Enegal se elevó a las 2 horas en los que desarrollaron aquí en 1 o 3 días, o sea, se desarrollaron ya la injuria renal aguda en 1 o 3 días, o sea, prontamente se eleva la Enegal. En un estudio multicéntrico prospectivo de 311 niños igualmente, ¿no? Que iban a ser intervenidos quirúrgicamente por problema cardíaco, se elevó de entre las 6 horas post-quirúrgico en pacientes que desarrollaron aquí 2 días después, ¿no? Entonces, la severidad de aquí está relacionada con la dilución, con la duración, ¿no? De la ventilación mecánica y la estancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos.
Bueno, este es otro estudio, ¿no? De los biomarcadores, de la N-gal, eh, de la interleucina 18, etcétera, etcétera. Ahora, la biopsia renal, ¿cuándo se hace? Se considera cuando la evaluación no invasiva no logre el diagnóstico, ¿no? O sea, hacemos estudios, no llegamos al diagnóstico, de repente tenemos que hacer la biopsia renal. Indicaciones, cuando se sospecha de glomerulonefritis rápidamente progresiva, en la búsqueda de semilunes o vasculitis específicas. Cuando se sospecha una nefritis intersticial o una nefritis lúpica, ahí está indicado la biopsia. Entonces, acá tenemos un cuadrito para comparar o diferenciar la ira prerrenal de la ira intrínseca, ¿no? Tratamiento y pronóstico, que son diferentes. Manejo oportuno de la ira prerrenal puede prevenir la progresión a una ira intrínseca. Cuando recién apareció acá en el Perú el cólera, yo me acuerdo que terminé de hacer la residencia, solo lo conocía del libro, el cólera. Nunca vi pacientes con cólera en la residencia, porque no había. Es como el COVID ahora, ¿no? Que al principio bueno, en ese tiempo ya el cólera sabía cómo se trataba. Entonces, muchos pacientes, como que yo trabajaba en un hospital pequeño, pero como que le tenían miedo al usar líquidos, ¿no? Cuando había cólera había que sacar de la insuficiencia prerrenal con suero fisiológico, con líquidos abundantes. Muchos de estos pacientes que no se manejaron bien de una prerrenal pasaron una renal y se murieron porque no la sabían manejar. Y yo me acuerdo que en esa época a veces llegaban, por decir, al hospital de un cuartel. Uy, los soldaditos, ojos nomás eran. Y había que ponerle 4 vías, bien altos, suero fisiológico a chorro, y las enfermeras no se daban avance, no se daban abasto. Y me acuerdo que yo trabajaba en pediatría y tenía que ir a ayudar a los adultos, ¿no? Porque yo vine a documentarme acá a Arequipa, en mi hospital donde hice la residencia, a ver cómo manejaban los niños o los grandes, ¿no? Y ahí me dijeron, no, haz tú lo que te has aprendido. Agua a discreción, sobre todo suero fisiológico al principio. Hay que revertir esa insuficiencia prerrenal. La verdad que muchos pacientes se murieron, bueno, no sé acá en el equipo, pero donde yo trabajaba se murieron porque no los manejaron, sobre todo adultos. Entonces, en la insuficiencia, la densidad urinaria en la prerrenal generalmente está mayor de 1020 y en la intrínseca menor de 2002. Es menor de 1002. La relación de creatinina urinaria con creatinina plasmática en la prerrenal mayor de 40 y en la intrínseca menor de 20. En el sodio urinario menor de 20 en la prerrenal y en la intrínseca mayor de 40. La tasa de filtración del sodio menor del 1% en la prerrenal, sobre todo en los casos de que había síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca congestiva, nefropatía por contraste o nefropatía por pigmentos. La intrínseca se producía en un 2% por el uso de diuréticos, de asa, administración de sodio. La ira prerrenal era digamos, ahí está, la urea, ¿no? El dosaje de urea menos del 35% en el prerrenal y mayor del 50% en la renal. Acá había un TAS. Urinaria y plasmática, urinaria y plasmática. La tasa de filtración. Bueno, entonces como les digo, hoy se fue. Entonces, la severidad está en que tenemos que valorar la creatinina basal, tenemos que ver el grado de sobrecarga de líquidos, ¿no?
La mortalidad está relacionada con, sobre todo, en mayor a un 20% al inicio de la terapia de reemplazo renal, ¿no? Un 66%. Cuando está la mortalidad es del 10 al 20% al inicio de la terapia de reemplazo, ¿no? En 43%. Y en 10% al inicio de la terapia de reemplazo renal. Entonces, lo más importante es siempre hacer una buena historia clínica para ver si esta es una causa prerrenal y lógicamente acá se va a aumentar la creatinina o a que haya un aumento de creatinina también sin causa aparente, ¿no? Ah, entonces, cuando hay aumento de la creatinina y es de causa prerrenal, como les digo, hay que echar mano a suero fisiológico, 10 a 20 mililitros. Pueden ser, ahora se habla de 2 hasta 3 bolos, ¿no? Hasta que mejore la diabetes. Lógicamente hay que tener en cuenta que el paciente no sea cardíaco, o sea, que esté con insuficiencia cardíaca congestiva, porque ahí sí, no podemos ser tan agresivos con la administración de este suero fisiológico. O cuando haya falla hepática o un síndrome nefrótico. Entonces, acá tenemos diagnóstico diferencial para ver en cuanto a parámetros clínicos y de laboratorio para diferenciar una injuria renal aguda de una enfermedad renal crónica, ¿no? En cuanto al inicio de la enfermedad renal, una injuria renal aguda es un proceso repentino. En el caso de una enfermedad renal crónica, pues ya tiene una enfermedad renal de larga duración, ¿no? Mayor de 3 meses, como han visto. Que cuando haya asociado hipertensión en la injuria renal aguda, inicia, ¿no? Con la injuria renal aguda. En el caso de una enfermedad crónica, ya la hipertensión es de larga data. El crecimiento lineal en una injuria renal aguda generalmente es normal porque se resuelve y punto. Pero ya cuando hay una enfermedad renal crónica, pues el crecimiento, sobre todo si es un niño, va a haber un retraso de crecimiento. En el examen de orina, en la aguda, podemos encontrar, no puede haber una presencia de cilindruria, pero en una enfermedad crónica hay cilindros urinarios serios, anchos, ¿no? Eh, en cuanto a los dosaje de la nitrógeno ureico y la creatinina, hay un aumento progresivo en la injuria renal aguda. En la enfermedad renal crónica pueden estar elevados, pero estables, ¿no? A diferencia de la aguda pueden ir incrementándose. Eh, los estudios radiográficos para una osteodistrofia en la aguda es normal. eh, en la enfermedad renal crónica hay una osteodistrofia renal. La paratormona en una injuria renal aguda está normal. En una enfermedad renal crónica está elevada. La anemia generalmente es leve en una injuria renal aguda y explicable por la aparición aguda de la enfermedad, que no puede ser por hipovolemia por gastroentérico o también puede ser por una hemorragia, ¿no? Entonces hay hemoglobina baja. En cuanto a la enfermedad renal crónica, la anemia es generalmente severa, normocítica y normocrómica, ¿no? Estas personas que tienen enfermedad renal crónica, que están esperando un trasplante, bueno, a veces tienen que darle tratamiento con la eritropoyetina, ¿no? La ecografía renal, una injuria renal aguda y generalmente están normales o agrandadas. En una enfermedad renal crónica, los riñones están pequeños. La prevención. Hay medidas de efectividad comprobada, ¿no? Por ejemplo, la hidratación. Pacientes de alto riesgo con hemoglobinuria, mioglobinuria, lisis tumoral, agentes neurotóxicos, la hidratación pues mejora, ¿no? La resucitación con fluidos. Cuando hay hipovolemia, como le decía, tenemos que dar suero fisiológico 10 a 20 mililitros kilo en 30 minutos
por 2, pero ahora se hablan hasta 3 bolos, ¿no? Siempre y cuando teniendo en cuenta que no sea cardíaco o que tenga problemas nefróticos. De todas maneras, no hay que evitar la sobrehidratación. Y también en los inotrópicos a veces tenemos que usar. Pero también condicionan y injuria renal, ¿no? Los vasoactivos. Minimizar los efectos neurotóxicos con el monitoreo de la creatinina, valorar la dosis y la duración, sobre todo de algunos medicamentos que puedan dañar el riñoncito. Las medidas controversiales. Manitol, eso ya no se usa. Diuréticos de asa, dopamina, péptidos natriuréticos, N-acilcisteína, fenoldopam, ¿no? Entonces, esto ya no se usa, o sea, ya pasaron a la historia. Entonces, ¿cómo vamos a intervenir en estos pacientes? Si están en estadio 1, estadio 2. Si el paciente está en estadio 1, debemos descontinuar, lógicamente, los agentes nefrotóxicos, si es posible. O si no, pues, digamos, ampliar, ¿no? El tiempo de administración. Ya no, por ejemplo, una aminoglucosa ya no va a ser cada 24 horas, sino de acuerdo a la creatinina, puede ser cada 36 o cada 48 horas. Casi como un prematuro, ¿no? Asegurar volemia y presión de perfusión. Hay que considerar el monitoreo hemodinámico funcional, monitorear la creatinina sérica y el flujo urinario, o sea, todo eso, el flujo urinario va a ser con un buen balance hídrico. Evitar la hiperglicemia, ¿no? Porque como si hay hiperglicemia, hay hiperosmolaridad y lógicamente también va a jalar agua, ¿no? Considerar alternativas y procedentes con material de contraste. Sobre todo, bueno, eso también daña, hay que tener eh, estudios diagnósticos no invasivos, estudios diagnósticos invasivos. Verificar cambios en la dosificación de fármacos, ¿no? Por eso le decía, si es nefrotóxico tenemos que ampliar el horario, ¿no? Considerar terapia de reemplazo renal, o sea, hemodiálisis, esas cosas. Considerar admisión en la UCI. Y evitar catéteres venosos centrales, ¿no? Sobre todo los subclavios, si es posible, dice. Manejo de fluidos. Dependerá de la causa subyacente, comorbilidad y tratamiento previo, ¿no? Valorar el estado de hidratación, si hay hipovolemia, polo de cristaloides, ¿no? En 30 minutos, como les decía, 10 a 20 ml kilo, confirmar la anuria, ¿no? Pues lógicamente cuando colocamos esos 3 bolos ya el niño va a orinar. La hipervolemia, si hay hipervolemia tenemos que hacer restricción hídrica. Si hay oliguria menos de 24 horas, prueba con furosemida, ¿no? En este caso, cuando hay hipovolemia y hay oligoanuria, a veces damos así como 2 a 3 bolas de suero fisiológico y después damos un diurético para forzar el diuresis. Entonces, si hay oliguria a menor de 24 horas, probar con furosemida. Suspender si hay respuesta diurética. Vigilar la presión arterial. Considerar terapia de reemplazo renal. Cuando hay eubolemia, considerar pérdidas insensibles y medibles y considerar las ganancias, ¿no? Manejo electrolítico y trastorno ácido básico. Dependerá de la causa subyacente, comorbilidades y complicaciones esperadas. Si, ah, por ejemplo, si hay trastorno hidroelectrolítico asintomático, sospechar para diagnosticar. Si hay oliguria, no dar potasio, ¿no? Tampoco fósforo. Restringir el sodio a 2 de 3 miliquevalentes kilo día. Eso es lo que se le da generalmente, por ejemplo, en el caso de mantenimiento de un recién nacido, ¿no? Si hay poliguria, riesgo de pérdida de electrolitos. Entonces, siempre que hay un niño deshidratado, generalmente le colocamos su vía para hidratarlo, pero no colocamos potasio hasta que el niño no miccione, ¿no? Porque no sabemos si ya hay problema renal. Entonces, si hay trastorno ácido básico, si hay acidosis metabólica con anión alto, entonces podemos dar bicarbonato en situaciones parcialmente mortales o si contribuyen a la hipercalemia, en shock, infecciones o estado hipercatabólico hasta su control. Si el bicarbonato es mayor de 14 miliequivalentes por litro o pH mayor de 7.2, no requiere administración, ya que puede causar hipocalcemia e hipernatremia.
En cuanto a soporte nutricional, hay un catabolismo excesivo cuando hay estos cuadros de injuria renal. El apoyo nutricional mejorará el proceso de recuperación. Requerimientos calóricos en lactantes al menos 120 kilocalorías kilo día y en niños mayores 150% de mantenimiento. Las proteínas deben ser más o menos 3 gramos por día. Si hay terapia de reemplazo renal, un 20% adicional. Y el nitrógeno ureico objetivo debe ser de 40 a 80 miligramos por decilitro, o sea, el nitrógeno ureico, la urea, ¿no? En cuanto al manejo de electrolitos y trastornos ácido-básicos, dosificación de medicamentos, evitar agentes nefrotóxicos, cambios farmacocinéticos, disminución en la unión a proteínas, aumento de agentes hidrofílicos, aumento del volumen, ahí no recuerdo esto, dosaje de fármacos nefrotóxicos versus inferencia clínica, ajuste de la dosis de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, 7 mayor a 50% de lo normal. En cuanto a la terapia de reemplazo renal, puede ser una hemodiálisis o una diálisis peritoneal. En la hemodiálisis hay que poner un catéter venoso central, hay que hacer anticoagulación, tolerar volúmenes extracorpóreos altos, corrige rápidamente el trastorno hidroelectrolítico y ácido básico. Y la diálisis peritoneal, fácil de ejecutar, no requiere equipo personal especializado, no necesita de anticoagulación, de la elección en neonatos e infantes. Y el clearance lento puede ser inadecuado. El pronóstico, mortalidad de 30 a 50% en ira grave, peor pronóstico en menores de 1 año, mortalidad al ingreso en UCI, más o menos de 5.4 y una incidencia de 95%. Cuando un paciente está en la UCI, la mortalidad también es más elevada. La tasa de mortalidad general es más o menos un 42%. La supervivencia cuando es intoxicación medicamentosa, 100%. Cuando es una enfermedad renal primaria, la supervivencia es 84%. Si se produce un síndrome de lisis tumoral, la supervivencia es 73%. Cuando ustedes ven acá, cuando hay enfermedad hepática o trasplante de médula ósea, o enfermedad pulmonar o trasplante, la mortalidad es más alta, ¿no? Entonces, estos pacientes que han presentado un cuadro de injuria renal tienen que hacerle un seguimiento a largo plazo, luego de episodios moderados severos de ira que hayan llegado a la estadia 2 o de 3 de CADIGO, y a pacientes que recibieron terapia de reemplazo renal al menos una vez al año durante 5 años. El seguimiento continuo hasta la adultez si se encuentran signos de enfermedad renal crónica. Intervenir en factores de riesgo modificables como la hipertensión y la proteinúria. Bueno, eso es todo lo que les quería decir en este caso a la insuficiencia renal aguda. Espero que les haya ayudado o servido. ¿Alguna pregunta? Hemos acabado, creo, casi exacto. Sí, doctora. Hola. ¿Alguna pregunta? ¿Le puedo tener preguntas, doctora? Ya. Entonces, mañana